Hola y bienvenidos a este canal. Si este contenido les gusta, agradecería que le dieran un like y se suscriban. No Game No Life, volumen 6, capítulo 1. 3 menos 1 es igual a desesperado. Hace mucho, mucho tiempo atrás, algo llamado Sol existía, expulsando radiantes llamas blancas, tiñendo el cielo de un azul esplendoroso. Sí, así fue como se propagó. La gran guerra entre los dioses y sus criaturas había envuelto a la tierra. Todo el cielo se nubló con cenizas. El cielo lleno de cenizas y la abundancia de fuerzas astronómicas, quiero decir, la galería elemental, entró en conflicto, emitiendo una luz que le dio al cielo su color rojizo. Este enrojecimiento envolvió a las continuas matanzas mutuas en la tierra, o tal vez eran los lamentos de las propias estrellas, que derramaban sangre fresca. En ese cielo manchado de sangre, solamente cenizas de color turquesa continuaron cayendo. Iván miró hacia el cielo rojo frunciendo el ceño. La ceniza negra con una luz ondulante de color turquesa caía en el suelo y empezaba a acumularse. Iván se aturdió mientras pensaba en los límites que un humano posee respecto al conocimiento. Los humanos eran incapaces de sentir las partículas elementales, así que no deberían de ser capaces de ver la luz de color turquesa. En cuanto a la razón de por qué el cielo estaba teñido de color rojo, era probablemente debido a la polarización de la luz o alguna otra razón desconocida. Las partículas elementales eran originalmente azules para empezar. En cuanto a cómo fueron capaces los humanos de percibir y vincular las galerías elementales, seguramente fue por la última luz emitida antes de la muerte de los elementales después de entrar en contacto con la ceniza, cadáveres elementales. Para la mayoría de los seres vivos, incluyendo a los humanos, eso era un veneno mortal. Si te tocaba, te quemaba la piel. El contacto con los ojos causaba ceguera. Si era consumida, los intestinos se disolverían. A pesar de que brillaban con una luz de color turquesa, se le designó como ceniza negra, porque su naturaleza simbolizaba a la muerte misma. Tal vez, esta cosa podría llegar a ser misericordiosa. Una máscara antipolvo cubría su cabeza. Él estaba vestido con un traje de protección hecho de piel para poder soportar el frío. Si alguien saliera afuera y casualmente entrara en contacto con el suelo lleno de ceniza negra, muerte, llevaría a ese alguien a un sueño eterno. Realmente quiero descansar. Trabajé sin parar desde esta mañana. Mi cuerpo está entumido. Yo quiero beber un plato de sopa caliente, deshacerme de todas estas cenizas y recostarme en el pecho de mi esposa y dormir profundamente. Si ni siquiera puedo hacer todo eso en un día, entonces justo ahora lo único que debería hacer. Ese tipo de tentación hizo que Iván empezara a temblar, deteniendo completamente sus pensamientos. Una persona nacida en este tipo de mundo no tenía ninguna razón para sobrevivir o morir. Iván, ¿acaso la ceniza negra entró en tu cerebro? Iván volteó después de escuchar el susurro de su compañero. Después de parpadear un par de veces, él vio a sus dos compañeros a su lado. Fue solo un pequeño descanso. Ale, estoy empezando a envejecer, ¿sabes? Si tú estás envejeciendo, entonces no deberíamos estar igual. Ale respondió amargamente. Iván respondió de manera sarcástica al joven que solo era un año menor que él. ¿Ya te diste cuenta? Tal vez algún día no podremos bromear más como ahora. Riku, tú también. Al decir esto, Iván miró hacia Riku, el líder, que estaba parado frente a él, el más joven de los tres. Una cara de adolescente se ocultaba por detrás de su máscara y gafas de protección contra el viento. Su cara no se podía ver. Al mirar a través de sus gafas de protección, había un par de ojos, oscuros como un abismo. Gracias por el consejo. Entonces, después de un pequeño descanso, vamos a continuar. Erguido firmemente como una roca, junto con una ropa de cuero que se arrastraba hasta la parte superior de sus piernas. Sus miembros estaban entumecidos. Él ni siquiera había comido. Todo esto con el fin de no ser descubierto por el enemigo. Todo por el fin de vivir. Y, con el fin de llegar aquí. Iván bajó su cabeza, solo miraba las colinas en silencio. Como era de esperar, había un enorme hoyo con unos escombros de acero en su centro. Eso era algo construido por los enanos, una nave de guerra diseñada para el combate aéreo. Sin embargo, ahora solo eran escombros y chatarra. Había rastros de tierra destruida, escaramuza, de hace unas semanas. El objetivo de hoy para el grupo de Riku era recuperar los recursos que fueran útiles. Las grietas presentes en el casco dejaron entrar al equipo entero en la nave. Iván le preguntó a Riku, ¿la brújula elemental? No, la ceniza negra es muy intensa. Las partículas elementales pueden afectarla. Iván protestó silenciosamente. Debido a eso, tenían menos posibilidades de vivir. La aguja de la brújula elemental es un piroxeno que reacciona fuertemente a las partículas elementales. Un artefacto creado a partir de obsidiana. Se usa para detectar a los dioses y sus seguidores. Últimamente se usaba para saber la posición de los monstruos que tienen una cantidad extremadamente alta de partículas elementales. A pesar de que es un artefacto que fue creado por Riku y su hermana, por ahora era inutilizable. Por lo tanto, ellos solo podían discernir la posición del enemigo usando sus 5 sentidos. La basura conocida como especie humana fue exiliada y abandonada muy lejos, contra los monstruos con sentidos inusuales y muy hilarantes. De hecho,
hecho, demasiado hilarantes. Avancen con cautela. Riku susurró con una cara seria. Van y su otro compañero, Alei, asintieron silenciosamente antes de entrar en los restos de la nave. Para entrar al lugar solamente doblaron sus espaldas y pasaron junto al polvo acumulado. Eso fue sin duda suerte. Atención. Iván se dijo a sí mismo. No se distraiga. Sé tan insignificante como una mota de polvo. Elimina el sonido de la respiración y de los latidos del corazón. Afila los 5 sentidos. Asegúrate de que ni el polvo se escape de mi vista. Comparado con otras ocasiones, ni siquiera podría considerarse como una situación peligrosa. Ellos estaban lo suficientemente alejados del campo de batalla. El lugar en el que se encontraban actualmente podría considerarse como una montaña de basura abandonada. Sin embargo, decir que ese lugar era seguro sería bajar mucho la guardia. Siempre había una posibilidad de que un monstruo perdido todavía acechara en los alrededores. Tal vez, incluso podría haber otras razas que no tenían nada que ver con la guerra y que deambulaban por ahí. O tal vez, todavía había algunos de los enanos que pilotaban esa nave, incluso si sus oponentes se encontraban en un estado cercano a la muerte. Ellos no sobrevivirían a una confrontación directa. Esta era su realidad, una realidad absurda e irrazonable. Si un enano tenía un objeto, arma, eso solo significaba una cosa. Cientos de vidas serían reducidas a cenizas. Eso es lo que significa ser su enemigo. Con el fin de sobrevivir para el futuro, se escondían en el presente. Pero, aún así, hey, Iván, este es un gran hallazgo. Al oír un fuerte grito que provenía por detrás de él, Iván se volteó expresando mucho enfado. Era Alei, que estaba muy entusiasmado a pocos metros de él. Sus ojos brillaban mientras movía frenéticamente su mano derecha. Ven aquí, esta cosa es asombrosa. Iván entrecerró sus ojos para mirar la cara de Alei y también la de Riku. Riku se mantuvo en silencio mientras levantaba ligeramente una mano, haciendo un gesto como si cortara una garganta. Con solo eso, Alei, que no pudo controlar su nerviosa excitación hace un momento, empezó a temblar ligeramente. Lo siento, pero, dale un vistazo a esto. El objeto que Alei encontró se parecía a una caja pequeña a primera vista. Eso lo conectó con varias piezas de objetos complejos. Pero cuando Alei hizo girar el objeto con su mano, la caja liberó una luz multicolor. Esto es, mirando un mapa de gran escala proyectado en el aire. Incluso Iván no pudo ocultar su asombro y dejó salir un grito de sorpresa. ¿Podría ser esto el mapa del mundo? Sí, también es la última edición, un mapa del mundo. A pesar de que ya habían hecho uno mediante el uso de los datos que habían recopilado y con sus propias mediciones, pero su mapa solo tenía un cierto grado de precisión. Sin embargo, el mapa que estaba proyectado en el aire representaba los continentes y los océanos del mundo con una precisión muy alta sin que le faltara ni un solo detalle. Por otra parte, durante la guerra, el terreno puede cambiar en cualquier momento. Eso era un hecho, no es solo eso. Riku continuó susurrando en voz baja. Es un mapa estratégico e incluso muestra las fuerzas enemigas. Hay códigos secretos, pero descifrarlos debe ser fácil usando el idioma de los enanos. No hay problema. Jeja. Era incomprensible el por qué Alei estaba tan emocionado. Incluso Iván dejó escapar una sonrisa. En otras palabras, con este mapa, predecir la situación de la batalla será posible. Predecir lo que va a pasar en el futuro y elegir un lugar seguro para vivir. Esto es un perfecto hallazgo, dijo Riku con mucha calma. Iván, Alei, comparen y editen el mapa que tenemos actualmente con los lados izquierdo y derecho del mapa respectivamente. Yo voy a copiar las estrategias y los datos de las fuerzas enemigas del mapa. Así, lo juro por las órdenes. Iván y Alei fueron incapaces de ocultar su emoción cuando aceptaron la orden. Juraron sobre los muertos, juraron por el pacto, aceptándolo. Una vez que sacaron el papel, la tinta y los objetos de medición de sus bolsas, ellos se pusieron a trabajar. Tenían poco tiempo, pero aún así tenían que trazar y copiar los datos con precisión. Sin embargo, Alei de repente pensó algo y abrió su boca. Hey Riku, ¿no podríamos simplemente llevarnos el dispositivo de proyección con nosotros? Riku levantó lentamente su cabeza mientras Alei continuaba. No sería mejor hacer eso, no va a ser una carga dado a su tamaño, y no tendríamos que desperdiciar papel ni tiempo. Denegado. No, podemos tomar cualquier cosa que utilice partículas elementales para funcionar. Escribe, rápido. Bien, pero el tamaño de este, Alei. Con un tono agudo, Riku dijo el nombre de Alei. Si tú quieres morir, entonces solo dilo, y te concederé tu deseo. Riku habló con una voz sombría llena de instinto asesino, con su cara inexpresiva y sus ojos sin ninguna luz que brillara en ellos. Si te mato podría evitar que un monstruo detecte las partículas elementales y nos mate a todos. Es simplemente un precio que puedo pagar. Lo entiendo, perdón, por temor a la amenaza de Riku, Alei sacudió su cabeza.
Pero no tienes que estar tan enojado, ¿verdad, Alei? Lo que dijo Riku es nuestro objetivo. Lo has olvidado. Van le dio un consejo, pero al mismo tiempo lo miró con una cara seria, lo que causó que Alei tragara saliva. Nosotros no existimos, no podemos existir, así que no podemos ser percibidos. ¿Ves? ¿No recuerdas eso? Morir solo porque no quieres copiar un mapa. No hay algo más estúpido que esa muerte. Lo siento. Alei murmuró una disculpa. En ese momento, una vibración lenta y pesada vino de la tierra. Instantáneamente, los tres se inclinaron y escondieron sus cuerpos en las sombras, como si ya lo hubieran acordado antes, haciendo todo lo posible para calmar los violentos latidos cardíacos de su corazón. Conteniendo su respiración junto con su cuerpo tembloroso, Iván miró a Riku, que también estaba oculto. Riku tomó un pequeño cuchillo que tenía en su guante y sin dudarlo cortó la punta de su dedo índice. Nada ha cambiado, presionando su nervio. Expuesto contra el suelo, recopiló información a través de las yemas de sus dedos, que luego fueron transmitidos a sus otros sentidos, en especial a sus oídos. Utilizar los ojos para comprobar. El exterior era muy arriesgado. Era similar a cometer suicidio en ese momento. Sin embargo, con la colocación de las orejas contra el suelo uniforme, hacía que los sonidos del exterior se pudieran escuchar. Usando esos sentidos que excedían por mucho la racionalidad, Riku había terminado de analizar enemigo que se había delatado de forma inadvertida a sí mismo. La fuerza de las vibraciones y el ritmo del sonido lo llevaron a una conclusión. Iván humedeció sus labios por debajo de su máscara de protección, observando atentamente los gestos de Riku. Distancia aproximada 30 metros, raza bípeda, está solo, pesado y lento, probablemente es un engaño. A partir de los gestos de Riku, el enemigo mide aproximadamente 6 metros. 3 veces más grande que un ser humano, no es raro que sea lento, en pocas palabras. Seguramente debe de estar buscando algo. La espalda de Iván estaba totalmente cubierta de sudor frío. Entonces, sus oídos escucharon unos rugidos que incluso hacían temblar las inmediaciones. Maldición, se trata de un demonio. Estaba convencido incluso sin ver los gestos de Riku. Un fantasma mutante, demonios creados por el rey demonio. Básicamente, se trata de monstruos con retraso mental. Pero decir que son bestias que no tenían suficiente cerebro tampoco estaba muy lejos de ser verdad. A pesar de su enorme fuerza, no eran conscientes de sus presas, solo por el hecho de que son bestias incompletas que no tenían el instinto de acercarse silenciosamente a su presa. Ahora, si la cosa que estaba caminando afuera es un demonio o simplemente una variante de razas inferiores. Ellos pensaron que eso era un devorador de hombres con un gran espíritu, fuerza. En ese caso, una batalla con nuestra fuerza actual. Imposible. Eso es claro. Sí, es completamente imposible. Incluso si sus oponentes eran más débiles que un demonio, los humanos solo eran una pila de carne, bocadillo, cuando estaban de frente contra ellos. Esos chicos no acechaban los alrededores como bestias ni tampoco hacían ninguna advertencia, porque ellos no necesitaban hacer eso. Son fuertes y siempre resolvían todos sus problemas con su propia fuerza. Este siempre ha sido su tierna y racional forma de vivir. Cualquier acción era innecesaria. Aún con armas en sus manos, no. Incluso si desarrollaban un plan meticuloso, no existía ningún humano que pudiera matar a un demonio. Todas estas acciones no tenían sentido. Incluso si utilizaran toda su sabiduría, sus estrategias y trampas para lanzar un ataque contra el demonio, ¿cuál sería el punto? Esto solo sería logrado por los demonios superiores con una mayor sabiduría y que no comprendieran la amenaza de los humanos, ¿verdad? La extinción de los humanos se cumpliría sin ninguna resistencia. Así que solo había una acción que tomar en esta situación. No había otra opción. Nosotros no existimos, no podemos existir, así que no podemos ser percibidos. La resistencia humana no estaba permitida, o de lo contrario serían cazados por la presa. En ese caso, Iván supuso el resultado. Giró lentamente su cabeza y miró hacia Riku, que dijo las siguientes palabras. Iván, te lo ordeno. Riku anunció justo lo que Iván había pensado. Muere aquí. Así, lo juro por la orden. Déjamelo a mí. Sonriendo irónicamente. Iván no dudó en responder. Entregándole su bolsa a Alei, Iván empezó a caminar hacia adelante. Oye, frente a Alei, que sostenía la bolsa con las manos temblorosas, Iván respondió mientras sonreía. Lo entendiste, ¿verdad, Alei? Aquí, alguien tiene que ser sacrificado. Sí, alguien tiene que ser el cebo, para que los otros dos busquen una oportunidad para escapar. No hay otra opción. 30 metros de distancia, le tomará cerca de 8 segundos alcanzar a un humano corriendo. Contra el demonio que se estaba acercando, no había otra opción. Si los tres fueran a huir, aún así terminaría en sus muertes. Y en el peor de los casos lograría llegar a la colonia, aunque el enemigo estaba bajo de conocimientos, este tipo de cosas todavía podrían suceder. Riku seguramente debió considerar a quién y dónde tendría lugar el sacrificio. Riku es importante. Y tú, Alei, todavía eres joven. Era obvio quién iba a ser el cebo, ¿verdad? Pero, debido a esto, Iván solo sonrió. Él se desabrochó el cinturón de la barbilla y lentamente se quitó la máscara antipolvo. Iván, el aire fresco que soplaba en su piel increíblemente calmó su
su tensión. El viento evaporó el sudor de su cuerpo y aumentó el hedor de la piel de la bestia que estaba lejos, por lo que sintió una sensación extremadamente confortable. Nunca imaginé cumplir una orden para proteger a mis amigos y familiares. Esta razón debe ser muy noble para morir, ¿verdad? Al decir esto, Iván le entregó su máscara antipolvo a Alei, que todavía seguía temblando. Maldición, maldicio, Ogon. Palmeó los hombros de su amigo de la infancia. Iván se dio la vuelta. Iván volvió con Riku, miró a través de sus gafas de protección contra el viento sus pupilas negras, y dijo: adiós, Riku. Dejaré a mi familia, a mi hija, en tu cuidado. Riku todavía era indiferente. Iván, al notar que él lo miraba, asintió. Ah, déjamelo a mí, lo siento mucho. Sorprendido por las palabras de Iván, Riku respondió: ¿por qué te disculpas? Lo siento mucho. Hey, Iván, tú. La voz temblorosa de Alei vino por detrás de Iván. Como si estuviera ocultando sus verdaderos sentimientos, Iván giró su cabeza hacia Riku. Entonces, le agitó la mano. Alei, cuida de Riku por mí. Entonces, es hora de seguir adelante, morir, punto. Al mismo tiempo, Riku, Alei e Iván, escondidos en las sombras, pero en direcciones diferentes. A diferencia de los movimientos de Riku y Alei, que avanzaban mientras permanecían cerca del suelo, Iván estaba corriendo a toda velocidad mientras gritaba. Al escuchar el grito de la bestia, Iván mantenía su velocidad mientras daba un ligero vistazo por detrás de su espalda. Después de darse cuenta del enemigo, el demonio le dio una patada a los restos de acero y comenzó a moverse en la dirección de Iván. El enemigo era enorme. Justo como lo había especulado Riku, era al menos 3 veces más grande que un humano. A pesar de que estaba envuelto en piel negra, sus abultados músculos se podían ver. Tenía afilados dientes que se exponían en el momento en que abría la boca y que cubrían casi la mitad de su cara. Iván empezó a reírse al pensar que iba a experimentar el ataque del monstruo por primera vez. Por enfrente del monstruo, dirigiéndose en una dirección completamente diferente, Iván pudo ver el escape de Riku y Alei. Atraído por los grandes movimientos y también por los fuertes gritos de Iván, el monstruo no había notado el escape de Riku y Alei. ¡Ja! Ya. Iván estaba gritando en voz alta para mantener la atención del monstruo. Luego él centró toda su atención en una ruta de escape y aumentó su velocidad. La misión del señuelo se estaba desarrollando sin problemas. El siguiente paso era distraer al monstruo solo por un poco más de tiempo. No importa lo que pase, el mejor resultado es el de ahora, ¿verdad? Después de todo, este es el último trabajo, destino, de un humano. Sí, su misión había terminado a partir de ahí. Solo quedaba una cosa que hacer antes del final de su vida. Era realmente una tarea sencilla. Lo siento, Riku, por dejarte con tareas muy complicadas. A partir de ahora, las misiones más difíciles, más inseguras y más tediosas le esperan a la persona que era como su hermano menor, Riku. En los siguientes minutos, o tal vez en unos pocos segundos más, él se sentirá tan relajado con eso. Ah, aunque esto puede ser demasiado, pero por favor puedes. Mierda. El par de ojos oscuros como un abismo de Riku surgieron en la mente de Iván. Incluso cuando Riku miró a Iván, no había nada que se reflejara en él. Sin miedo, sin vacilación, sin temor, sin pena, sin dolor. Nada de eso surgió en Iván. Por esta razón, él era confiable. Sacrificaría su propia vida solo porque un joven adolescente se lo había ordenado. Si era necesario, su propia vida podría ser tratada como basura y ser desechada, si se trataba de las palabras del maestro, experto, con ojos negros. Él creía eso. Él estaba a punto de usar su vida de una manera más eficaz que cualquier otra persona. Pero sé que esto puede pesar sobre ti. Pero Riku, aparte de creer en ti, yo no puedo pensar en ninguna otra cosa. Así que tengo que disculparme, porque la razón que me diste para morir. De hecho, no debería pensar en la muerte. Mi esposa y mi linda hija aún están esperando por mi regreso en la colonia. No importa lo que pase, yo tengo que escapar. Quiero estar con mi familia y disfrutar de la felicidad en este mundo sin esperanza antes de morir. Pero morir en este lugar enterrado con la ceniza turquesa, ¿cuál sería la diferencia? Desafortunadamente, esto fue lo que Iván había pensado. En este momento, para incluso tener miedo de elegir la felicidad, fue muy desafortunado. Maldición, morir sin una razón y sin querer morir. Lo siento mucho, pero por favor, perdóname. En este roto, loco y trágico mundo, nació sin ninguna razón, para vivir en el miedo y solo para ser asesinado después de haber encontrado un poco de felicidad. ¿Cuál es el punto de vivir en este mundo si eso continúa sin parar? El único que había respondido a su pregunta era ese chico, Riku. Era para proteger a sus amigos, para proteger a su familia, con el fin de lograr un futuro donde la guerra terminara. El morir estaba bien, fantástico, simplemente perfecto. El significado de la propia existencia de uno, ¿qué podría ser mejor que eso? Incluso si muero, al final moriré con estilo, ¿verdad? Tal vez, yo debería gritar, yo voy a morir con el fin de proteger a mis amigos y mi familia. Está bien, tal vez no tenía la necesidad de ser tan tímido porque no importaba a quién se lo haya dirigido. Esto es demasiado cliché. Solo los humanos que se dirigían directamente a sus muertes inminentes podían entender este punto.
Ja, hey, Riku, esta era cuando va a terminar. No hubo una respuesta. Él tampoco quería saber la respuesta. En cuanto al cuándo, aún sería extraño incluso si Iván lo entendiera. Este mundo era tan cruel que la gente no podía tener esperanza. Este mundo era tan cruel que la gente solo podía desesperarse. El pasado y el futuro parecían distantes, eso no era algo relacionado con los humanos de la actualidad. Pero por ahora, la única cosa que había que hacer era construir constante y desesperadamente el futuro, y no aceptar cualquier otro sueño. Alguien seguramente será eliminado como una basura en los siguientes segundos. Asterisco grito de dolor asterisco. Así como así, sigue corriendo hacia adelante. Asterisco gritos de dolor asterisco. Continúa caminando hacia adelante. Mientras tu cuerpo siga con vida, solo sigue gritando. Incluso si te caes, mueres, en el camino, seguramente alguien más va a soportar esta carga. Asterisco gritos de dolor asterisco. Los humanos, aparte de esto, asterisco gritos de dolor asterisco. Luego, los gritos desaparecieron. Iván ya había muerto. Esta era la época de la Gran Guerra. Los humanos eran débiles y frágiles. Ellos no podían sobrevivir individualmente, así que tuvieron que vivir juntos como toda una raza. Los sentimientos personales fueron ignorados. Todo el mundo sobrevivía en conjunto. Trabajar en conjunto era una necesidad. Por esto, aunque no se podía decir que era lo mejor, ese era el escenario que les dio la mayor posibilidad de ganar, sobrevivir. A través de planes comprensivos y racionales, los humanos podían seguir viviendo, no, podían seguir huyendo, cubiertos con ceniza y mugre, sacrificando su pequeña felicidad, deshaciéndose de cualquier hueso, estorbo, hasta que llegue el desconocido día cuando la guerra termine. Esto causó el sacrificio de una persona para salvar a otras dos, sacrificar a la minoría para salvar a la mayoría. Independientemente de que alguien sea sacrificado, salvar a otras personas dentro de la colonia era la máxima prioridad. Por lo tanto, no se había considerado ninguna otra opción. El que había implementado esta idea, orden, fue el propio Riku. A partir de entonces, él nunca se había visto arrepentido de eso, ni había sentido remordimiento al respecto. Pero, él corría a toda velocidad sin mirar atrás, hasta que llegó a un bosque que se supone que es seguro. De repente, la sensación de un shock que le hacía sentir que su estómago le estaba doliendo, golpeó a Riku. El recuerdo de la cara del hombre poco a poco se hizo más y más borroso. Sentía una sensación insoportable y un fuerte disgusto por algo. Iván era más que el hombre que él era. Era valiente, reflexivo y considerado. En la generación de Riku no había hombre que se le comparara. Sin embargo, con su esposa fue amor a primera vista. Aunque la propuesta de matrimonio llegó más tarde, ya que ellos eran muy tímidos. Estas cosas, Riku asimismo, ya tenía que dejar de tratar de usar el tenso pasado para hablar de eso. Riku, hey, Riku. Alei, que todavía tenía lágrimas en sus ojos, agarró violentamente los hombros de Riku. No vas a colapsar con toda esta carga que llevas, ¿verdad? Sin embargo, Riku utilizó sus ojos vacíos de alma y de luz para verlo. Hasta entonces, solo cuando alguien herede mi trabajo. Al oír esas ligeras palabras, Alei se quedó en silencio. Entonces, los dos, tras haber revisado que no había enemigos delante de ellos, empezaron a caminar. Con la colonia como objetivo, ellos caminaban hacia allá. La sensación de pesadez no era solo debido a la acumulación del polvo grueso en sus trajes, sino también por las cosas que les quedaban, las cosas que les fueron encomendadas, y las cosas que deben utilizarse para seguir adelante. Hey, Riku, este tipo de era, ¿cuándo va a terminar? Ellos no lo sabían. Era la misma pregunta que tenía Iván durante sus últimos segundos de su vida. Riku no podía responder a esa pregunta. Él solo miró el cielo rojizo lleno de cenizas de color turquesa. De repente, las palabras que le dijo una persona desconocida pasaron por su mente: siempre habrá un mañana. Los escombros que flotaban en el aire y que emitían un débil brillo de color turquesa comenzaron a caer desde el cielo silenciosamente y empezaron a acumularse. Va a ser pronto. Si ellos no tenían esa mentalidad, si ellos no creen, incluso ahora, ese pesado sentimiento probablemente haría que sintieran una carga sobre sus hombros. El viaje de vuelta a la colonia duró 4 días. Para llegar a la colonia, tuvieron que bajar por un desierto cubierto de cenizas de color turquesa. Después tenían que adentrarse a las profundidades de un bosque cubierto por la nieve. Al pie de una montaña grande y rígida había una cueva oculta. A primera vista, parecía que era el escondite de un animal salvaje, pero una vez adentro, había algunos pilares degradados y numerosas lámparas colgantes. Riku tomó una de las lámparas y la encendió usando un pedernal. Con la poca luz de la lámpara, se dirigieron a las profundidades de la cueva. Mientras tenían mucho cuidado y tratando de evitar las trampas que utilizaban para atrapar a los animales salvajes, continuaron avanzando hacia adelante. Después de eso, ellos vieron una pared interior hecha con troncos robustos. La puerta había sido hecha para evitar que los osos o los lobos pasaran al interior. Por supuesto, si se trataba de un intruso perteneciente a otra raza, tales cosas no servirían. Riku se acercó y tocó la puerta con cierto ritmo, y luego esperó. Un crujido acompañó a la lenta apertura de la puerta.
puerta, y la cara de un joven adolescente que tenía un abrigo salió del interior. Bienvenido de regreso. Debe haber sido agotador. Riku y Aleya sintieron con cuidado antes de pasar por la puerta. ¿Dónde está Ivan-san? En silencio, Riku negó con la cabeza. El guardia contuvo la respiración, dando la impresión de que se abstuvo de decir algo. Entonces él le dijo a Riku una vez más: debe ser difícil. Pasando a través de la puerta, el lugar empezaba a ser más espacioso. A partir de ahí, se veía un escondite secreto que ocultaba a 2.000 personas. El agua de manantial que brotaba de las profundidades de la caverna regulaba las necesidades de agua, mientras que los ganados en las áreas abiertas de la caverna regulaban otras necesidades. También había un estuario que estaba conectado a la orilla que permita juntar sal y peces. En comparación con los humanos del exterior y que fueron asesinados al toparse con algo, esa era una fortaleza muy segura para poder vivir. Las gruesas capas de rocas a lo mucho podrían soportar la fuerza mínima de impacto de una bala perdida proveniente de la guerra, campo de batalla. Por supuesto, se trataba de una opinión puramente subjetiva. Riku caminaba a lo largo de las escaleras de madera que se adentraban en la colonia. Los residentes que trabajan en la plaza de la colonia lo miraban con ojos interesados. Por en medio de la multitud, una joven adolescente corrió hacia ellos. A pesar de que ella era de baja estatura, sus ojos azules y su pelo brillante le habían dado algo de vida al interior de la cueva. La chica que corrió delante de Riku abrió la boca y le gritó: muy lento, ¿hasta qué punto quieres preocupar a tu hermana mayor? Hicimos nuestro mejor esfuerzo. Riku murmuró ligeramente mientras ponía su mochila en el suelo. Kouran, ¿sucedió algo mientras estuve ausente? Puedes llamarme Onee-chan. ¿Cuántas veces te lo he enfatizado antes, sabes? La chica conocida como Kouran frunció sus labios, mientras asentía vigorosamente. Bien, no importa. No hay nada importante que deba informar. En cualquier caso, quítate la ropa sucia de cuero. Necesitas un buen baño. Kouran, sin pensarlo dos veces, golpeó bruscamente el hombro de Riku que estaba cubierto de polvo y dijo: tú también, Alei. Que descanses bien. Kouran le dijo eso a Alei, quien estaba detrás de Riku mientras él mismo le quitaba la máscara y su equipo a Riku. De repente, una figura apareció en medio de la multitud. Antes de que le preguntaran, Alei respondió: en cuanto a Iván, él murió. Kouran se sorprendió, y en ese momento, se escuchó una voz desde el otro extremo de la plaza. ¡Papá! Riku se dio la vuelta y vio a una joven niña que corría hacia ellos inestablemente. Al verla, Alei se quedó sin aliento y tragó saliva. La joven niña, que se había quedado sin aliento a causa de haber corrido mucho, se acercó a Riku y le mostró una gran sonrisa al mismo tiempo que le gritaba: ¿dónde está papá? Riku no podía responder. La niña tenía pelo y ojos azules brillantes, similares a los de su padre, la hija de Iván. Nona. Hey, Riku, ¿dónde está papá? Nona jalaba de la camisa de Riku al mismo tiempo que le preguntó eso. Sin embargo, detrás de esa cara feliz, ella mostraba un poco de preocupación. Nona. Alei caminaba solemnemente a ella y abrió su boca, pero Riku lo detuvo con su mano. Al mismo tiempo, él utilizó su mirada para detener a Kouran, que también se estaba acercando a Nona. Está bien, quietos. Con un tono indiferente, Riku dijo: Iván, tu papá, no volverá nunca más. Como si ella no entendiera el significado de esas palabras, los ojos de la niña se abrieron totalmente. Enfrentándose al silencio de Riku, la niña se alejó del lugar de donde estaba él, haciendo todo lo posible para no creer en eso. Grandes lágrimas fluían de sus ojos, sus labios temblorosos se abrieron. ¿Por qué? Él dijo que regresaría. Papá me pidió que esperara por él obedientemente en casa. Nona ha sido una niña buena. Ella ha mantenido su promesa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué papá no volvió? Porque él está muerto. Mentiroso. El grito desesperado de Nona hizo sonidos de eco por toda la cueva. Papá dijo que él volvería. Lo prometimos. Riku comenzó a pensar desde cuando empezó todo esto. Él seguía tranquilo aún después de haber escuchado su triste y dolorosa voz. Iván también quería mantener su promesa, pero en el camino nos topamos con un demonio, así que él tuvo que ser el cebo. No me importan esas cosas. ¿Por qué no volvió papá? Nona tiene razón, pensó Riku. ¿Por qué lo protegió? Para que fue su muerte. Esas razones no tenían nada que ver con ella. Ella solo sabía que su amado padre no iba a volver nunca. Eso era un hecho. Papá había dicho antes que la humanidad ganaría. Por supuesto que vamos a ganar. Iván luchó por ese propósito, para protegernos, para la victoria de todos. Riku pensó otra vez: ¿desde cuándo empezó todo esto? Él tranquilamente podía decir esas palabras carentes de emoción. La pequeña cara de Nona se tensó. Esa no es una victoria. Si eso es una victoria, Nona. Una voz aguda cubrió las palabras que la niña estaba a punto de pronunciar mientras una mano extendida bloqueaba su boca. La persona que silenció a Nona dijo lo que ella iba a decir. No habría sido mejor si Riku hubiera muerto. Nadie había notado cuando una hermosa mujer joven, madre de Nona, la esposa de Iván, apareció. Ella bloqueó la boca de su hija con su mano y miró hacia la cara de Riku. Su par de ojos no contenían ningún resentimiento u odio. En ese momento, Riku tocó su propio pecho. Está bien,
no hay problema. Riku. Marta, la madre de Nona, usó una voz ronca para pronunciar su nombre. Lo siento. Riku estaba a punto de decir eso por reflejo, pero se retractó y en vez de eso él dijo: Iván se convirtió en el cebo para que nosotros escapáramos, de lo contrario, los tres estaríamos muertos. A causa de que creemos que si la cosecha, hallazgos, esta vez trajo de nuevo seguridad, Nona definitivamente estará protegida. Gracias, Riku. Las lágrimas caían del rostro de Marta cuando ella dijo eso. Asintiendo suavemente, ella cargó a su hija recién huérfana y se la llevó de nuevo a las profundidades de la cueva, hasta que su figura había desaparecido por completo de sus ojos. Kouran había dicho algunas palabras. Iván, él era una buena persona. Sí, un gran hombre. Su esposa también es una mujer maravillosa. Sin quejas, sin ira, no podían imaginarse cómo es que ella todavía podía confiar en alguien como Riku. La hija podía ver a través de sus intenciones. Era obvio que ella era muy inteligente, debido a que la niña en ese momento había revelado claramente su verdadera personalidad así como sus intenciones. Mentiroso, Riku. Sin ninguna advertencia, Kouran agarró por prevención a Riku con una fuerza considerable para evitar que él se cayera. Bienvenido de regreso. Es una bendición que tú estés bien. He vuelto. Tadaima. Después de que dijo eso, Kouran deliberadamente cambió el tema con exageración. Sí. El baño ya debe de estar caliente por ahora, así que ve a tomar un baño ahora. Baño. Alei gritó felizmente. Riku frunció el ceño y dijo con un gran descontento: No bastará con solo limpiar el cuerpo, sería un desperdicio de combustible. Nei-chan te pidió que fueras a tomar un baño. ¿Realmente apestas? Kouran dijo que el olor de su ropa se mezclaba con el olor del ambiente, y que de seguir así, sería incapaz de resistir por más tiempo. Riku suspiró y empezó a caminar. Al caminar por la plaza para llegar a las partes más profundas de la colonia, un anciano de repente le habló a Riku. Riku, esa cosa inútil finalmente funciona. Simón, como pudiste. Ahora ya lo sabemos. Incluso quería sorprender a Riku. Eso finalmente funciona, a no ser que ese telescopio. Al ver los sorprendidos ojos de Riku, Kouran infló su pecho y con mucho orgullo respondió: Fufu, siempre y cuando se trate de algo que ya hubiera desarmado antes, las teorías detrás de eso pueden ser fácilmente descubiertas. Bien, a pesar de que Kouran descubrió las teorías, al igual que antes, ella sigue siendo ignorante en cuanto al proceso de fabricación de la misma. Siguiendo la dirección de Simón, Riku caminó hacia ese lugar. Ese lugar era un amplio taller excavado a un lado de la cueva. En su centro había un insignificante objeto cilíndrico. Cerca de un año atrás, ese objeto había sido recuperado de un vehículo de combate de los enanos. Era un telescopio de largo alcance. Durante el viaje de regreso, se había partido en dos. Se suponía que iba a ser inútil. Riku preguntó: ¿Esto funciona sin partículas elementales? No te preocupes. Esta es una versión modificada de la que habías hecho anteriormente, Riku. Si es necesario, aún se pueden agregar más vidrios redondeados. Incluso los lentes se pueden ajustar. ¿Ves? Ya veo. 2 de los nuestros murieron para recuperar esto. Será mejor que le demos un buen uso. Cuando habían encontrado el telescopio, Kouran también estuvo presente. Kouran fue quien encontró el telescopio y también quien propuso que se lo llevaran. Riku también estaba de acuerdo con eso. Entonces, ellos se toparon con bestias guerreras en su camino de regreso, lo que obligó que 2 personas fueran sacrificadas durante el proceso de huida. Sin embargo, la cálida voz de Simón regresó. Con esta cosa, la necesidad de salir para investigar será menor. De esta forma, ellos finalmente pueden descansar en paz, ¿verdad? Así es. Esto solo era una mentira. Riku sabía que Kouran había hecho un gran esfuerzo para reparar ese telescopio, pero eso solo era un consuelo temporal. No importa cuántas precauciones tomen, más tarde cuando esos chicos que tienen cerebro, otras razas, salieran a hacer sus propias investigaciones, este lugar podría ser inmediatamente descubierto. No, incluso en este mismo momento, una bala perdida incluso podría hacer estallar todo este lugar, justo como había pasado antes con su lugar de nacimiento y también con su lugar de crecimiento. Pero Kouran, que entendía a la perfección la preocupación de Riku, dijo alegremente: podríamos colocar a alguien que fácilmente detecte un ataque, ¿verdad? Al tener un conocimiento previo del peligro, escapar sería más fácil. Y en el camino, vamos a pensar poco a poco en eso cuando llegue el momento. Bien, vamos. Los dos dejaron el taller, caminando en dirección hacia sus habitaciones que estaban en la siguiente zona. Riku preguntó: los chicos que salieron a investigar, ellos regresaron sanos y salvos. Riku y su equipo fueron más lejos, así que básicamente todos ya han vuelto. Así que nosotros fuimos los únicos que se toparon con problemas. Al ver la vergonzosa cara de autodesprecio de Riku, Kouran vaciló. Pero, con todo lo que pasaste, pudiste encontrar algo, ¿verdad? En una nave de guerra derribada de los enanos, encontramos un mapa actualizado del mundo. En serio, es un increíble hallazgo. Riku asintió con su cabeza en respuesta hacia la sorprendida voz de Kouran. Fuerzas enemigas, estrategias escritas con el idioma de los enanos, todo eso está en el mapa.
mezclado con algunos códigos. Me gustaría interpretar y resolver esos mensajes. ¿Puedes dejar que me ocupe de esto yo solo? Al oír esto, Kouran tenía una expresión compleja, sorprendida. Pero primero, toma un buen baño, ok, porque tú realmente apestas. Al ver que Kouran se había tapado su nariz mientras decía esas palabras, Riku solo suspiró y asintió. Riku entró en su estrecha habitación y cerró la puerta. Originalmente fue excavada hacia el exterior de la cueva, así que por esta razón era estrecha. La acumulación de numerosos libros y objetos la hacían aún más estrecha. En el centro había una pequeña mesa para comer. Una mesa de dibujo también estaba presente más adentro de la habitación, de pie junto a una cama plegable. Después de colocar la lámpara sobre la mesa, sacó todos los objetos que estaban en su mochila y los colocó encima de la mesa. De entre todos los objetos, los que más llamaron su atención solo fueron tres mapas que sobresalían y que fueron copiados con las manos de 3 individuos. Usando la luz de la lámpara, Riku revisó que no les faltara nada y que no estuvieran manchados. Esto significa que la muerte de Iván no fue en vano. Tomando una respiración profunda, Riku examinó sus alrededores. No había nada. La distancia entre esta habitación y la otra era considerablemente lejana. La puerta también era lo suficientemente gruesa. Después de terminar con la rutina de chequeos, Riku inhaló profundamente y tocó su pecho, con el sonido de un asterisco clic. El bloqueo de su corazón se abrió. ¿Qué quisiste decir con no fue en vano? Hipócrita bastardo. Mientras comía, Riku agitó su puño al alrededor de manera agresiva, regañándose a sí mismo. El nuevo mapa del mundo. El diagrama de las fuerzas enemigas. Las estrategias de los enanos. Sí son muy importantes. Un gran descubrimiento. Esto bien podría determinar el destino entero de la colonia. Podemos usarlo para especular la posición de bases y recursos. Además, nosotros mismos podríamos evitar estar en los territorios de otras razas. Y para conseguir todo esto, se hicieron peligrosas actividades de investigación que se habían llevado a cabo por más de 5 años. Las primeras se iniciaron en una región vecina y entonces dibujaron un primer mapa del mundo, mostrando la posición de las áreas peligrosas y los recursos. El mapa tenía que estar constantemente actualizado con nueva información, solo que hasta ahora había sido extremadamente práctico. Y con la adición de la nueva información que se encontró hoy, la credibilidad de nuestro mapa aumentará en gran medida. Pero, para hacer este mapa, ¿cuántas personas murieron? Riku sabía la respuesta, sus apariencias, sus nombres. Incluso se podría decir que él recordaba muy bien el cuándo, dónde y cómo murieron ellos. 47 personas. No, ahora incrementó a 48 personas. A cada uno de ellos, Riku les había ordenado a todos y cada uno de ellos ve y muere. Riku no siempre les ordenaba a todos directamente, debido a que algunos entendían indirectamente su intención. Pero independientemente de eso, la persona que les daba la orden de morir era sin duda alguna Riku. Sacrificar a una persona para salvar a los demás, sacrificar a la minoría para salvar a la mayoría. Si es una situación en la que los demás están heridos y sufriendo, el suicidio es la mejor solución. Estas reglas fueron introducidas. En esta situación desesperada, incluso si era insignificante, la única persona que podría llevar a todos a su batalla final, muerte, no podía ser nadie más que el propio Riku. Pero, incluso si esto continúa, entonces, ¿qué puedo? Para salvar a 2 personas, una persona fue asesinada. Para salvar a 4 personas, 2 personas fueron asesinadas. Este ciclo interminable se repitió hasta dar con el resultado final, donde 48 personas murieron. Si seguían viviendo bajo esos sacrificios, la población actual de la colonia no podía superar a las 2.000 personas. Hey, Riku, responde. Esto, ¿hasta cuándo va a continuar esto? Esto se terminará algún día, ¿verdad? Hasta que el día en que 1001 personas vivan y 999 personas sean asesinadas llegue, ¿verdad? O tal vez, hasta el día en que solo quede un hombre, ¿verdad? Para decirle a una niña inocente que acaba de perder a su padre que esta es la victoria de la humanidad con una mirada tan viciosa, engañando a todos con el pretexto de que no se podía evitar el sacrificio. Entonces yo también empecé a creer en esas mentiras, poniendo un bloqueo en mi corazón para renunciar a todos esos sentimientos negativos. Asterisco sentir náuseas asterisco. La sensación de disgusto por sí mismo le empezó a quemar la garganta. Yo no tengo idea alguna de lo que es la vergüenza, o he olvidado eso. ¿Qué tan bajo tengo que caer para detener esto hasta que esté satisfecho? Bastardo. Cuando volvió en sí, la mesa estaba rota. El puño que él había usado para golpear la mesa estaba incrustado con la madera de la misma, con su sangre que empezaba a derramarse. La sangre que se dirigía a su cabeza empezó a tranquilizarlo. Cuando se formaron todos sus pensamientos fríos, racionales, él le preguntó a su corazón, ¿satisfecho? ¿Cómo podría estar satisfecho? ¿Sientes ganas de llorar? ¿Cómo podría llorar si eso no cambiará nada? Entonces es suficiente. Por supuesto que es suficiente, imbécil. No tengo permitido llorar. Si algo necesita fluir, entonces que sea mi sangre la que cumpla ese trabajo. El derramamiento de sangre es algo merecido para alguien
despreciable, repugnante, desagradable y bastardo mentiroso como yo, comparado con las lágrimas que no podía pagar ya que estaban en un nivel superior. El tener las manos manchadas de sangre era más que insuficiente. Cerrando sus ojos, él se llevó una vez más la mano a su pecho. Los pensamientos empezaron a formarse. Asterisco clic asterisco acompañado con un golpe, sonido, fuerte. El bloqueo estaba puesto. Esto terminó con todo el proceso. Como de costumbre, los resultados siguieron siendo los mismos. La fría, calmada y estricta persona se forjó de nuevo. Por no hablar de la persona que le dio esperanzas a todo el mundo, el adulto, con el corazón de acero, Riku, estaba en funcionamiento. Sellando su corazón, la mente de Riku se calmó y lentamente abrió sus ojos. Entonces, mirando hacia el terrible escenario delante de él, en el que la mesa estaba rota y cubierta de sangre, Riku suspiró. La madera obviamente no es un recurso fácil de conseguir. Ah, imbécil, ¿qué vas a hacer? Riku retiró su mano incrustada de la madera y se quejó cansadamente. Sin dolor, al igual que su corazón tranquilo, también se congelaron sus sentimientos. No hay excusa para esto. No, espera. Convirtiéndola en leña puedo destruir la evidencia mientras aumento el número de recursos. 2 pájaros de un solo tiro. Comer directamente en el piso debe ser suficiente. Afuera de la habitación, recargada contra la puerta y escuchando atentamente estaba Kouran. Esto ya era costumbre. La razón por la que ella siempre se quedaba quieta y en silencio era solo por esa razón. Para permitir que Riku ajustara su corazón, para permitir que el corazón de Riku aceptara el hecho de que el sacrificio de Iván era el único procedimiento necesario. Eso era importante para su hermano pequeño. De lo contrario, él seguramente decaería. O, tal vez, él ya está decaído. Kouran no podía decir nada, y al igual que eso, solo podía escuchar. Ella no podía hacer nada aparte de eso. Con tan solo 18 años de edad, no sería raro verlo como un simple adolescente. Pero el poner la vida de 2.000 personas de una colonia bajo su jurisdicción, sin importar que fuera mucho trabajo. Sin embargo, no había nadie más que pudiera hacerlo excepto él, el guía de 2000 personas que habían perdido la esperanza, el mentor que toma las decisiones más apropiadas cuando es necesario llevar tal poder, así como la voluntad de las personas. Él todavía podía avanzar sin caer con tanta responsabilidad sobre sus hombros. La única persona que podía endurecer su corazón en este mundo era Riku. Si perdían a alguien como él, todos se convertirían en una presa temblorosa que solo espera a que la muerte venga a recogerla. Al igual que eso, se convertirían en organismos inútiles y sin sentido. Incluso Kouran estaba convencida de ese punto. La gran guerra sigue interminablemente. Esto no era una metáfora. La guerra estaba en una etapa en la que nadie podía recordar cuando había empezado. Los humanos desarrollaron su cultura, al mismo tiempo que podían ser eliminados como una hierba mala. Incluso era ridículo llamar a este tipo de cosas como una historia. Eso era muy miserable. Rara vez los hechos eran escritos para que se le transmitieran a las generaciones futuras. El mundo donde las estrellas fueron sofocadas, la tierra agrietada y el cielo siempre estaba de color rojo y no tenía día ni noche. Los libros de historia comúnmente desaparecían. El significado del paso del tiempo no podía entenderse. En esta época era de estancamiento. El cielo se llenó de ceniza negra, muerte, tornando al mundo aún más violento, pero los humanos eran impotentes contra eso. Al dar un paso fuera de la colonia, la guadaña de la parca ya habría alcanzado sus cuellos. Incluso frente a los animales salvajes, si ellos se topaban solo con eso, la muerte era lo único que les esperaba. Al encontrarse con los dioses y sus criaturas, es decir, las diferentes razas, solo de un vistazo, la muerte y la destrucción caería sobre ellos. Por el simple hecho de entrar en contacto con una bala perdida, la colonia, la ciudad, la cultura, todo eso sería destruido. Sin fin, 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 sin fin. Esta era la repetición de la muerte y la destrucción en este mundo. Si el infierno existiera, sería aquí, pensó Kouran, pero incluso así, la humanidad debía sobrevivir. Nadie quería morir sin una razón. Debido a sus propios corazones, nadie aceptaría morir sin una razón. En un mundo así, mantener tal cosa como si fuera lo normal, incluso podría ser considerado como normal en primer lugar. Hace 5 años, la colonia se llevó a Riku y a Kouran de sus hogares después de que la confrontación entre Flugels y Dragonias terminara. Los que antes eran los líderes fueron todos golpeados por la desesperación y la muerte, sollozaron continuamente hasta que encontraron una nueva cueva. Mientras que todos los adultos se lamentaban en un solo lugar, un adolescente de 13 años vio la cueva y dijo: aquí hay un hábitat adecuado que puede ser usado para la colonia. Todos los que habían perdido todo lo que tenían hace un par de horas antes, naturalmente dijeron siguiente. El sonido de un grito sonó. ¿Qué podría hacer? De esa forma, esos chicos nos considerarán como inexistentes. Frente a esta teoría creada por la desesperación y los lamentos, el adolescente frunció el ceño y respondió: sí, nosotros no existimos, no somos iguales a los que no existen. Nosotros literalmente nos volveremos inexistentes. Después de decir esas palabras, el joven adolescente dijo el método para
para lograr eso. Nosotros no existiremos, no podemos existir, así que no podemos ser percibidos, nos convertiremos en muertos. Sus ojos eran aún más oscuros que las profundidades de la cueva en sí, usando todos los medios posibles para escapar y ocultar nuestra presencia, porque algún día alguien presenciará eso, el final de la guerra, ya que si nadie puede hacer algo, por lo menos heredarán la voluntad, ya que si nadie puede hacer algo, por lo menos lo harán por las siguientes generaciones. Juren por las órdenes, y para todos aquellos que quieran seguirme, síganme. 13 años de edad. Las palabras del niño cuyo hogar había sido destruido 2 veces resonaban fuertemente haciendo eco en la cueva, con unos ojos sin alma y sinceros. Sin embargo, él le devolvió su significado a la gente que había perdido la razón de su existencia, como el significado de la muerte, inexistencia. Ya han pasado 5 años desde que el Riku de 13 años de edad había sido nombrado como líder de más de 1000 vidas. El número de muertos en un periodo de 5 años era de 48 personas. Kouran pensó que era un número increíblemente pequeño, pero Riku no lo vio así. Incluso si él lo hiciera, eso podría haber sido superado por la responsabilidad de dirigir a la gente hacia su muerte. La muerte de 48 personas eran todas a causa de las expediciones. Si la colonia no superaba a más de 2.000 personas, era debido a la falta de alimentos. El infanticidio, asesinato de bebés recién nacidos, era ciertamente probable que ocurriera, y con eso el número de muertos incrementó. Por otra parte, si fueran descubiertos por otra de las diferentes razas, cientos o miles de personas podrían ser asesinadas. El hecho de que solo 48 personas murieran en los últimos 5 años fue sin duda gracias a los logros de Riku, así que todos creían en Riku, así que todos estaban dispuestos a confiar sus vidas en los hombros de Riku, pero en algún momento a todos se les olvidó eso. Entonces, cuando tenían que recordar eso, ellos sentían remordimiento antes de disculparse y agradecer a Riku. Y ahora fue el turno de Marta para que recordara eso. Todo lo que ella había dicho era porque se acordó de todo eso. Riku era como la guadaña de la parca que estaba lista para cortar su cuello, y junto con su cuello, también los cuellos de 2.000 personas. Riku salió de su habitación. Kouran hizo lo mejor posible para fingir que ella no se había dado cuenta de la lesión en su puño. Riku, eres increíble, muy trabajador. One-chan puede garantizar, las palabras de consuelo son inútiles. Voy a ir al baño. Mirando los ojos carentes de luz de Riku, Kouran no pudo contenerse y lo abrazó. Él llegó a su límite. En este mundo, el continuar viviendo una vida normal al mismo tiempo que cuidaba la vida de 2000 personas cuya existencia se podría extinguir tan fácilmente como una fogata, era algo imposible. A este ritmo, su hermano menor, Riku, él definitivamente terminaría mal. Hey, Kouran, ¿no te había dicho que me llamarás Korone? ¿Que cuándo va a terminar esta era? En el pasado, alguien dijo que nunca habría una lluvia que no cesar y un amanecer que nunca llegue después del anochecer. ¿Cuánto tiempo debemos esperar antes de que una persona pueda ver el día en el que las cenizas de color turquesa dejen de caer? ¿Cuánto tiempo más antes de que el sol sea visible de nuevo? Si esto se terminara algún día, esto no es eterno. Se supone que ese es el caso. Pero, desde la perspectiva de un humano, esta guerra parecía que nunca llegaría a su fin. Así que ellos luego se preguntaron, ¿cuándo será eso? ¿Qué te ocurriría? Ted, que estaba jugando el juego mientras miraba hacia el horizonte y contaba su historia, gritó frenéticamente. Demasiado, demasiado inteligente. Disu, al propósito contaste una historia triste para hacer llorar a Izuna y así ganar el juego. Disu, lo siento. Esta historia es un poco triste. Ted se disculpó con Izuna, que tenía enormes lágrimas que caían de su rostro, y pensó, para tener la capacidad de llorar después de escuchar este tipo de historia, como lo pensé, esta niña es extremadamente valiosa. De hecho, cuando esta historia fue contada en el pasado a las diferentes razas, ellos simplemente se limitaron a decir que eso era natural y griega prevaleció de esa forma, debido a que incluso después de que ya habían pasado más de 6 milenios, 6.000 años, las diferentes razas aún se estaban menospreciando mutuamente unas a otras. Esta joven niña que dijo que esta historia era demasiado triste para ella es verdaderamente una niña normal. Lo siento, pero todo eso fue real. Este era el mundo durante el periodo de tiempo de la Gran Guerra. Iván murió. Disu, sí, murió. Y Manitis, si eran atacados por algún demonio antes de la existencia de las 10 reglas, no. Disminuyendo ligeramente su tono de voz, Ted continuó. Si fueran mordidos por alguna bestia guerrera, ellos simplemente morirían. Son las criaturas más débiles de este mundo. Izuna nunca haría ese tipo de... Al ver que Izuna estaba a punto de decir que ella nunca haría ese tipo de cosas, se había tragado sus palabras. Ted sentía admiración por la pequeña bestia guerrera. Sí, ella no dijo que nunca lo haría. Esta joven niña es muy franca e inteligente. Tener una comprensión exacta de esas cosas en el pasado no era diferente al hecho de utilizar los juegos para hacer las cosas en el Lugia. Por encima de todo eso, ella correctamente sintió que esas cosas eran irracionales y malas. Ese tipo de cosas
están mal, Disu. Absolutamente. Extraño, Disu. Sí, ese es el caso. También el mundo estaba loco. De hecho, a decir verdad, el mundo se ha vuelto absurdamente ilógico. Si un niño tuviera que aceptar eso como si fuera algo natural, eso sería absolutamente inusual. Pero una historia triste sería muy aburrida y vamos a cambiar eso un poco. Con el fin de cambiar la atmósfera triste, Ted dijo mientras secaba las lágrimas de Izuna. ¿Tú sabes algo sobre los ex-machinas? 10ª posición de las 16 razas. Ixid, ex-machinas, no te burles de mí, Disu. Como era de esperar, has aprendido muchas cosas impresionante. Mientras calmaba la inhalación de Izuna, Ted continuó con el juego y dijo, sí, ex-machinas. Su existencia es una raza cuyo cuerpo está hecho de máquinas. El dios antiguo que los creó se volvió inactivo debido a largo tiempo. Ya he olvidado todo sobre los ex-machinas. Son una raza creada por un dios antiguo en el pasado. El abuelo una vez dijo, Disu, una vez atacados, la misma estrategia no funcionará una segunda vez. Durante la Gran Guerra, los asesinos de dioses solo eran las Flugels y los ex-machinas, Disu. Así que, sí, lo que dijo estaba en lo correcto. Izuna continuó, no falles, o de lo contrario habrán muchos problemas, Disu. Respuesta perfecta. Como recompensa para la pequeña flor roja, voy a seguir acariciándote. Ted tenía una sonrisa en su cara mientras la acariciaba y acariciaba. Entonces, luego fueron los ex-machinas. Un día, Riku los conoció. Asterisco, sorprenderse. Asterisco. Como una gatita asustada, Izuna saltó en el aire y se alejó de Ted. Riku recibió un ataque de esa extremadamente peligrosa raza ex-machina, y a una velocidad a la que un Imanity no podría reaccionar ni percibir. No habías prometido no hablar más de esas cosas, Disu. Solo dije que una historia triste era muy aburrida, así que cambié de tema. No puedo oírte, Disu. No servirá de nada que intentes tapar tus oídos. Lo que utilizó el ex-machina para atacar a Riku era pseudoepígrafo, tiro aéreo boscoso, Rabapokrifen, el arma mágica de los elfos, un arma que puede liberar numerosas cuchillas afiladas que podrían destruir cualquier cosa. Levantando la ceniza negra, la ropa y el equipo de Riku fue cubierto y destruido. No lo escucho, Disu, no lo escucho, Disu. Entonces, Rikukun había caído, lo besó, y entonces ella dijo, Oni-chan, no puedo resistir más. Conviérteme en una mujer, no, fue cortado en pedazos, Disu. Yo dije que sus cosas y su ropa habían sido cortados. Rikukun estaba ileso. Izuna, por primera vez desde que ella había nacido, quería golpear a un hombre. No se olviden de activar la campanita para que YouTube los notifique de los nuevos videos. Nos vemos en el próximo video.